La espera, primera parte. Las raíces de la esperanza. Capítulo 2. Cuando el viento cambió de dirección. Parte 4. La pregunta que cambió mi infancia. El mar seguía susurrando con la misma paciencia. Adasa permanecía pensativa. Después de un largo silencio preguntó: ¿Fue muy difícil perder a Ángel? Abigail respiró profundamente. No respondió enseguida. Había heridas que el tiempo había sanado, pero que seguían siendo sagradas. Finalmente sonrió con dulzura. Él fue la primera persona que me habló de un Dios cercano. Hizo una pausa. Y también fue la primera persona que vi partir. Ángel no era solamente un primo. Era mi compañero de aventuras, el niño que siempre caminaba unos pasos delante de mí para luego regresar y tomarme de la mano. Cuando todavía vivíamos en la ciudad, muchas veces íbamos juntos a una pequeña iglesia. Era un lugar sencillo. No había grandes coros, ni edificios imponentes. Pero allí escuché por primera vez historias de Jesús que despertaban algo nuevo dentro de mi corazón. Ángel hablaba de Dios con la naturalidad con la que un niño habla de su mejor amigo. Jesús siempre nos cuida, me decía mientras caminábamos. Yo no comprendía todo lo que escuchaba, pero me gustaba oírlo. Había una paz especial en sus palabras. Un día, poco antes de que la enfermedad empeorara, salimos a caminar juntos. El sol comenzaba a esconderse. Caminábamos despacio, casi sin hablar. De pronto, Ángel se detuvo. Me miró con una seriedad que no era propia de un niño. Sonrió. Después levantó una mano y acomodó un mechón de mi cabello. «Prométeme algo». Lo miré sorprendida. «¿Qué cosa?» «Prométeme que siempre tendrás tu cabello largo. Te ves muy bonita así. Y nunca olvides que eres hermosa». Guardó silencio unos segundos. Luego añadió con una sonrisa: «Y recuerda siempre que te quiero mucho. Ahora dime tú que también me quieres». Yo reí. Aquella petición me pareció extraña, pero respondí sin pensarlo: «Claro que te quiero, muchísimo». Él sonrió y seguimos caminando. No imaginaba que esa sería la última conversación que guardaríamos solo para nosotros. Muchos años después comprendería que Dios, en su misericordia, me había regalado un recuerdo que el tiempo nunca podría borrar. Cuando la enfermedad apareció, mi pequeño corazón no lograba entender lo que estaba ocurriendo. Al principio todos creían que mejoraría. La familia oraba, esperaba, confiaba, pero los días siguieron pasando y el cáncer continuó avanzando. La casa de los abuelos comenzó a llenarse de visitas, de oraciones pronunciadas en voz baja, de abrazos largos, de lágrimas que nadie podía ocultar, y también de silencios. Yo observaba todo desde un rincón. Veía llorar a los adultos. Escuchaba conversaciones que apenas alcanzaba a comprender. Solo sabía una cosa: Ángel estaba sufriendo, y yo no podía hacer nada para aliviar su dolor. Cada noche volvía a hablar con Dios: «Señor, si tú puedes hacer milagros, ¿por qué no sanas a mi primo?» Esperé con la confianza sencilla que solo tienen los niños. Pero un día, Ángel partió. Aquella mañana el tiempo pareció detenerse. Los abrazos, los rostros bañados en lágrimas, las voces quebradas, el silencio que quedó cuando todos habían dicho ya lo que podían decir. Durante varios días seguí creyendo que, en cualquier momento, volvería a verlo correr por el patio. Cada vez que escuchaba la voz de alguno de mis primos, levantaba la mirada. Por un instante pensaba que era él, pero nunca aparecía. Entonces comprendía nuevamente que ya no estaba, y volvía a llorar. Fue entonces cuando nació una pregunta que nunca volvería a abandonarme. ¿Dónde está Ángel ahora? No era una pregunta de curiosidad, era una pregunta nacida del amor. Porque si la muerte era el final, entonces todo lo hermoso que habíamos vivido desaparecía para siempre. Pero si Dios era realmente quien decía ser, debía existir un lugar donde el amor no terminara.
Desde aquel día comencé a levantar la mirada al cielo de una manera diferente. Ya no buscaba solamente respuestas, buscaba esperanza. Recordaba las historias de Jesús, pensaba en las palabras de Ángel y repetía una y otra vez aquella última conversación. Nunca olvides que eres hermosa, recuerda que te quiero mucho. Aquellas palabras se convirtieron en un regalo que Dios me permitió conservar cuando ya no podía abrazarlo. Sin darme cuenta, había comenzado el camino que transformaría toda mi vida. La fe suele nacer así, no cuando creemos saberlo todo, sino cuando descubrimos que nuestras preguntas son demasiado grandes para responderlas sin Dios. Después de la muerte de Ángel, mi madre tomó una decisión. No volvería con mi padrastro. El dolor era demasiado profundo. Necesitábamos permanecer un tiempo en la casa de mis abuelos. Aquella casa se convirtió en refugio. Allí vivían los abuelos, las tías, los primos. Siempre había niños corriendo por el patio, ollas grandes sobre el fogón, conversaciones que parecían no terminar nunca. Era una casa llena de vida y al mismo tiempo llena de profundas contradicciones. Mientras unos hablaban de Dios con esperanza, otros buscaban respuestas por caminos muy distintos. Yo observaba, escuchaba, guardaba cada escena en silencio. Todavía no podía comprenderlo, pero Dios ya estaba preparando el escenario donde continuaría formando mi corazón. Regreso al presente. Hadasa caminaba lentamente junto a Abigail. Después de unos minutos preguntó en voz baja: ¿Crees que Dios permitió que Ángel partiera para acercarte a él? Abigail guardó silencio. Las olas llegaron hasta la orilla y volvieron a retirarse. Solo entonces respondió: No creo que Dios disfrute nuestro dolor. Nunca lo he creído, pero sí creo que Él tiene el poder de encontrarnos incluso en medio de nuestras pérdidas más profundas. Miró el horizonte. Si Ángel no hubiera despertado en mí el deseo de buscar al Señor, tal vez habría tardado mucho más en descubrir el amor que sostiene mi vida hasta hoy. Hizo una pausa. A veces sigo imaginando su sonrisa. Y entonces doy gracias a Dios, porque comprendí que, cuando una vida ha sido entregada al Señor, la muerte nunca escribe el último capítulo. Hadasa asintió sin decir nada. Algunas respuestas solo pueden comprenderse después de haber caminado muchos años con Dios. Reflexión bíblica. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25, RVR 1960. El dolor no siempre encuentra una explicación inmediata, pero en Cristo siempre encuentra una esperanza. La muerte no tiene la última palabra cuando el autor de la vida ha prometido resurrección. Por eso, incluso las despedidas más difíciles pueden convertirse en el comienzo de una búsqueda que nos conduce hacia Él. Frase para recordar. El día en que Abigail perdió a Ángel, también nació la pregunta que la acompañaría durante muchos años. Buscando a su primo entre el cielo y sus recuerdos, terminó encontrando al Dios que nunca deja de responder al corazón que lo busca.